Saliendo de casa esta mañana, le pedí a mis hijos que limpiaran su cuarto. Y les dije, mientras yo estoy tomando una ducha, ustedes limpian su cuarto. Si logran terminar su cuarto, terminar sus cuartos de limpiarlos, entonces vamos a hacer algo especial un poco más tarde. Durante el tiempo de mi ducha, pensé, voy a tardarme un poco más, para darles tiempo de que puedan terminar su tarea, de que puedan recordarse el uno al otro, porque ese era el contrato. Recuérdense el uno al otro que yo vengo pronto y que voy a checar sus cuartos. Pensé, voy a retrasarme un poco y darles un poco más de tiempo para que tengan más oportunidad de recordarse el uno al otro lo que tienen que hacer. A mi salida de la ducha, ya listo, salí de mi cuarto para darme cuenta que el cuarto de mi hijo no estaba listo. Y entonces le pregunté a mi hija, ¿y por qué no le recordaste? Y me dijo, sí, yo le recordé, claro que sí, pero está bien hecho. Al final me dijeron, pensábamos que teníamos suficiente tiempo. Hoy, al acercarnos al Apocalipsis, quiero tratar de vernos en la posición donde estaban mis hijos. Y quiero que también veamos la posición que Dios tiene. Claro, no me estoy poniendo en el papel de Dios en este cuadro. Solo estoy queriendo decir que en comparación, Dios tiene tanta paciencia con nosotros, y lo hablamos la semana pasada, Dios tiene tanta paciencia con nosotros que retrasa su venida, que retrasa su juicio, para que muchas personas puedan venir a Él. Recuerden el último punto de la semana pasada, es que Dios no quiere juzgar, Él no quiere condenar a la gente. Su juicio es porque Él no quiere condenar, es porque Él quiere atraer a la gente, Él quiere salvar más que condenar. Esto me hace pensar que nosotros, los que somos parte de su reino, los que decimos que vamos a traer el reino del cielo a la tierra, tenemos algo que hacer durante ese tiempo, y ese es el papel de mis hijos, es el papel que usted y yo tomamos, el recordarnos unos a otros, el ser testigos de que hay algo que Dios espera de nosotros, de que hay algo que tenemos que comunicarle al mundo acerca de Dios, porque el tiempo es corto. Y en algún momento vamos a llegar a un punto donde ya no vamos a esperar más, donde la espera se acaba. Porque Jesús va a decir, ya vine, ya vengo. Apocalipsis 10 y 11 nos va a hablar un poco más de esto. Porque para rescatar a los prisioneros de su condena, se necesitan testigos veraces. Se necesita un testimonio veraz en la corte. Viendo un show de televisión con mi esposa, hace algunos días hay una escena donde el abogado se da cuenta que él cometió un error cuando envió a esta persona en particular a prisión hace 12 años atrás. Él vuelve a la prisión y está hablando con el hombre que él mismo puso en prisión, porque él era el abogado acusador. El hombre, el prisionero, le dice, ¿y por qué tengo que creerte? Y le dice el abogado, porque estoy haciendo lo correcto, porque sé qué es lo que hay que hacer bien. Ahora sé lo que hay que hacer bien y lo quiero hacer. Y el prisionero le dice, ¿y cómo sabes que eso va a ocurrir? Y él le responde, porque vamos a encontrar el testimonio que te saque de aquí. Ese es el papel del cristiano, y este es todo el sermón de hoy. Si usted va a ver este video por 5 minutos solamente, ya escuchó el sermón de alguna manera. Ese es el papel del cristiano. Ofrecer un testimonio que saque a los otros del infierno. Ofrecer un testimonio que ayude a los demás, a los que no tienen a Cristo, a acercarse a Él. Ese es el tiempo que tenemos, y no hay tiempo que perder. Apocalipsis 10 y 11. Vamos a leer, y mientras estoy comentando, voy a dar los puntos. Tomen sus notas y vamos a escribir pronto.
Después vi a otro ángel poderoso, dice el capítulo 10, que bajaba del cielo envuelto en una nube. Un arco iris rodeaba su cabeza, su rostro era como el sol y sus piernas parecían columnas de fuego. Muchos tratan de identificar a este ángel como Cristo, pero en realidad no hay ningún lugar en la Biblia donde se menciona que Jesús es un ángel. Solo es el ángel de Dios en algún momento quizás, pero no estamos seguros. Llevaba en la mano un pequeño rollo escrito que estaba abierto, un libro abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Esto posiblemente dando a entender su autoridad. Tiene autoridad en todo el mundo. Y dio un grito tan fuerte que parecía el rugido de un león. Entonces los 7 truenos levantaron también sus voces. Una vez que hablaron los 7 truenos, estaba yo por escribir, dice Juan. Pero oí una voz del cielo que me decía, guarda en secreto lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas. Es la primera cosa que me gustaría compartir hoy, porque estamos viendo un cuadro, por supuesto, apocalíptico, algo que no entendemos, simbolismos que no entendemos, un ángel con un arco iris en su cabeza, como el rostro, como el sol. Podríamos pensar que es Jesús, no sabemos quién es exactamente, pero sabemos que tiene la autoridad de poner sus pies sobre la tierra y sobre el mar y dar órdenes de que pasen o que no pasen las cosas. Cuando Juan está a punto de escribir lo que tiene el rollo que venía, que este ángel tenía en la mano y que estaba abierto, cuando Juan está a punto de escribir, él le dice, guarda en secreto lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas. Primera cosa que tenemos que ver en este sermón. Hay secretos que a Dios no le parece apropiado revelar. Hay cosas que Dios no quiere que usted y yo sepamos ahora mismo. De hecho, en el vocabulario bíblico, un misterio no es algo que nadie conoce. Más bien es algo que nadie podría saber a menos de que le fuera revelado. ¿Qué quiero decir con esto? Un misterio no es algo que está escondido para todos. No es algo que Dios quiere mantener en una caja, encerrado debajo de un velo. Al contrario, es algo que cuando Él decida, a quien Él decida, se lo va a revelar. Porque, seamos honestos, hay muchos misterios bíblicos que nos encantaría saber, que nos encantaría conocer. ¿Quiénes eran los gigantes? ¿En dónde se quedó el arca de Noé? ¿En dónde estaba el paraíso, el jardín del Edén en el principio? Misterios como, ¿qué hay después de la muerte? Hablemos de misterios más culturales, más del mundo. ¿Quién construyó las pirámides de Egipto? Misterios tan sencillos como, ¿existe pie grande o no existe pie grande? ¿Existe el chupacabras o no? Nos encanta saber misterios. Queremos conocer la historia detrás del misterio. Queremos saber de dónde salió y cuál es el significado de estos misterios. La idea puede ser que este misterio sin contestar, que se le dice a Juan, no puedes escribirlo, no tienes que escribirlo ahora mismo. La idea es que este misterio encuentra su apogeo en la venida de Jesús. En Jesús volviendo a gobernar una vez más. Déjenme ilustrarlo con esta cita, Efesios 1, 9 y 10 dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad. Dios nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Cristo todas las cosas, tanto del cielo como de la tierra. Yo creo que Jesús es el cumplimiento de los misterios de Dios. Y en Apocalipsis, Él nos está diciendo, yo soy el que quiero revelar estos misterios. Ustedes todavía no tienen la oportunidad de hacerlo. Yo sí. Y uno puede pensar, ¿será que Dios es un tirano?
y no quiere revelar estos misterios, no quiere revelar estos secretos, solo para mantenernos eh, en la expectativa, solo para mantenernos en la oscuridad, solo para hacernos un poco de ignorantes. Alguien preguntó, alguien que no creía en Dios, preguntó, ¿por qué es que si es un Dios misericordioso, lleno de gracia, un Dios que se quiere identificar con los seres humanos, ¿por qué Él no da a conocer todos los secretos que tiene? ¿Por qué no se da a conocer completamente? Deuteronomio 29:29 puede contestar esto, porque dice, lo secreto pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? Para que obedezcamos todas estas palabras de la ley. La revelación de Jesús es para que usted y yo lo sigamos fielmente. Porque al leer el Apocalipsis podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que quiero saber? ¿Por qué quiero saberlo? Y la tercera pregunta más importante, ¿cómo mejora esto mi relación con Dios? Generalmente tenemos misterios enfrente de nuestros ojos y solamente queremos saberlos para satisfacer nuestra curiosidad. Pero si nos hacemos las preguntas correctas, ¿por qué quiero saberlo? ¿Y cómo va a mejorar esto mi relación con Dios? El problema cuando nos hacen la pregunta, ¿qué hace un Dios justo no revelando todo acerca de Él? ¿Por qué es que un Dios justo no revela todo acerca de Él? El problema con esto es que nos encontramos en la misma posición donde estaban Adán y Eva en el jardín del Edén. Es querer saber lo mismo que Dios sabe. Es el primer pecado, querer ser como Dios. El don de Dios, en cambio, el regalo de Dios, es que usted y yo seamos como Cristo. Y vea dónde está este asunto tan importante. Porque nosotros queremos conocer los misterios de la vida y la muerte. Queremos saberlo todo. Queremos saber tanto como Dios sabe. Y Dios dice, no, yo no quiero que ustedes quieran saberlo solamente para satisfacer su curiosidad. Yo quiero que ustedes sean como Jesús. Y lo voy a mandar a Él para que vean cómo se hace. Para que sean como Él. Para que caminen en sus pasos. Para que lo hagan en un descubrimiento diario. Desde el momento que les fue anunciado hasta el momento de su muerte y resurrección. Oigan esta parte, Colosenses 1:26 y 27. Yo voy a anunciar el ministerio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, dice Pablo. Dice Pablo que la iglesia, ese es el papel de la iglesia, anunciar el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a su pueblo santo. A este pueblo santo, Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de ese misterio entre las naciones. Y ese misterio es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Dos palabras claves en este texto es anunciar el misterio y que Dios ha dado a conocer. Jesús revela a través de Apocalipsis, de alguna manera, nos está diciendo, yo quiero revelarme a mí mismo para que ustedes den a conocer ese misterio. De eso se trata la idea de los secretos que Dios no quiere revelarnos. Él no quiere revelárnoslos todavía. Él nos quiere revelar el misterio más grande que es Cristo. Cristo en nosotros. Sigamos leyendo. El ángel que yo había visto, versículo 5, de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó al cielo su mano derecha y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó la tierra y el cielo, el mar y todo lo que hay en ellos. Y dijo, el tiempo ha terminado. Hasta aquí, la espera ya acabó. En los días en que hable el séptimo ángel, cuando comience a tocar su trompeta, se cumplirá el misterio de Dios, tal y como lo anunció a sus siervos los profetas. Y aquí nos introduce a otro
grupo de personas que son los profetas. El ángel está diciendo, hasta aquí, ya se acabó, ya no hay más, no hay más espera, ya no hay que esperar más, estamos listos. ¿Por qué terminó todo? Porque Jesús, la revelación total de Jesús va a llegar. El reinado de Jesús va a ser completo. La voz del cielo que yo había escuchado se dirigió a mí de nuevo. Acércate al ángel que está del pie sobre el mar y sobre la tierra y toma el rollo que tiene abierto en la mano. ¡Wow! Él mismo, Juan, va a tomar el rollo. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo. Él me dijo, tómalo y cómetelo. ¿Ah? Te amargará las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. Te va a dar dolor de panza, pero va a saber delicioso. Usted y yo sabemos de ese tipo de comidas porque generalmente caemos en la tentación de comerlas. Pero esto es más. Lo tomé de la mano del ángel y me lo comí. Me supo dulce como la miel, pero al comérmelo se me amargaron las entrañas. Entonces me ordenó, tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. La segunda cosa que yo veo en esta parte del texto, solo podemos proclamar la palabra de Dios si antes la hemos consumido. Yo no estoy hablando de comer papel, no estoy hablando de comernos la Biblia, no estoy hablando de hacernos un batido, de un- un jugo de Biblia. Simboliza la recepción de la palabra de Dios en lo más íntimo del ser. Es dejar que la palabra de Dios permee, entre, se internalice, se convierta en parte de nuestra vida. Es vivir la Biblia más que solo leerla. Y es por eso que Dios me ha dado este ministerio, de poder enseñar, para que la mayor parte de personas que pueda ver este video, que pueda ver nuestros videos, que pueda venir a nuestros servicios los domingos, los sábados y los domingos, que puedan entender este libro maravilloso que cambia vidas y que puedan vivirlo diariamente. Ahora, hablemos de consumir. Usted no consume comida sin preparar, sin cocinar, ¿no es cierto? Nadie, bueno, algunas personas no comen comida cruda, otras sí. La palabra de Dios requiere un proceso de preparación para que usted y yo podamos ingerirla, podamos consumirla. Solo que sol- solamente la persona que tiene hambre de la palabra de Dios puede consumirla. Alguien que no tiene hambre de la palabra de Dios no puede consumirla. Ese es parte del proceso. Usted no come sin hambre. La palabra de Dios no se consume sin hambre. Cuando usted llega a la palabra de Dios con hambre, hambriento de saber de Cristo, hambriento de conocer el misterio, hambriento de conocer al hombre que cambió a la humanidad, porque ese hombre es Dios. Cuando usted llega a Él, entonces al gusto, esa palabra es dulce. Pero dice Juan que es amarga al estómago al mismo tiempo. La revelación de los propósitos de Dios es agridulce, si queremos ponerlo de alguna manera. Es como la comida china, agridulce o asiática. ¿Por qué? Porque revela dos cosas. Revela gracia y misericordia y revela juicio y castigo. Y eso no es fácil de aceptar para muchos de nosotros. Ahora, ¿por qué dulce? Porque revela el corazón amoroso de Dios. Porque nos consuela, nos da consejo, nos da compañía. Salmo 19, 9 y 10. Las ordenanzas del Señor, la palabra del Señor es verdadera, es justa. Sus leyes son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Esa es la palabra de Dios. Es como medicina al alma. ¿Qué tal cuando usted está desanimado? Alguien le manda un texto y es un versículo bíblico que lo anima. ¿Qué tal cuando usted está en desesperación, buscando guía, cuando no sabe dónde ir? La palabra de Dios le abre el camino
hacia la toma de decisiones o hacia dónde ir. La palabra de Dios es dulce, ayuda al corazón a sentirse aceptado, abrazado a través de la presencia de Dios en su palabra, pero al mismo tiempo es amarga. ¿Amarga por qué? Amarga porque revela, cuando sentimos lo dulce de la palabra de Dios, se va a revelar lo amargo de nuestro corazón, la rebeldía de nuestro corazón, porque nos confronta, y nos da corrección. Si lo dulce nos da consuelo y consejo, lo amargo nos confronta y nos corrige. El contenido del libro está conectado con profetizar a las naciones. Y no es solo mensaje para la iglesia o para el pueblo de Cristo. El mensaje habla del destino del mundo entero. El mensaje quiere decir esto: la palabra de Dios es grata, es dulce. Pero cuando la pruebas, vas a entender que tu vida no es. Cuando pruebas la gracia del poder, de la gloria de Dios, vas a entender que tu vida ha estado inmersa en un pecado terrible. Y esa es la idea. Esa es la idea con pensar que solo podemos proclamar la palabra de Dios cuando la consumimos. Y tenemos que estar dispuestos a probar el sabor dulce, pero también a probar la amargura que ofrece la palabra de Dios en nuestra vida. Es un contraste. Y mientras estemos caminando en este mundo de pecado, vamos a tener que lidiar con ese contraste. Ahora, en el punto estoy hablando de proclamar. Si solo podemos proclamar. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque constantemente Juan está hablando de esto. Ya nos mencionó a los profetas, ya nos mencionó que él quería escribir la profecía. En el versículo 11 se nos va a aclarar un poco más. En el capítulo 11 se nos va a aclarar un poco más. Versículo 1, capítulo 11. Se me dio una vara que servía para medir y se me ordenó: levántate y mide el templo de Dios y el altar. Luego cuenta cuántos adoran allí. De alguna manera, date cuenta cuán grande es esto. Cuán grande es este asunto de la gente que cree en Cristo, de las cosas que están dispuestos a hacer, de los templos que están dispuestos a crear. Cuán grande es la adoración. Pero no incluyas el atrio exterior del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, los cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. No lo hagas con la gente que no cree. Hazlo solamente con la gente que sí cree. ¿Para qué? Por mi parte, yo encargaré a mis 2 testigos que, vestidos de luto, profeticen durante 1260 días. Toma en cuenta el número. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, ellos lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos. Tienen poderes especiales. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando. Además tienen el poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra cuantas veces quieran con toda clase de plagas. Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo, es la primera vez que se menciona a la bestia que sube del abismo, les hará guerra. Los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad, llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su Señor. Interesante, porque Jesús fue crucificado en Jerusalén y sin embargo está usando los nombres de Sodoma y Egipto. Y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación contemplará sus cadáveres por 3 días y medio, nos hace recordar las redes sociales. Y no permitirá que se les dé sepultura. Los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte y harán fiesta, intercambiarán regalos, porque estos 2 profetas los atormentaban. Pasados 3 días y medio, entró en ellos un aliento de vida, enviado por Dios. Se pusieron de pie
y quienes los observaban quedaron sobrecogidos de terror. Entonces los dos testigos oyeron una potente voz del cielo que decía: «Suban acá», y subieron al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. Está, está medio intenso este texto acá, con los dos testigos y lo que está pasando. ¿Qué me hace pensar todo esto? ¿Qué me hace pensar todo lo que acabamos de leer? Voy a tratar de comprimirlo en un punto, en el último punto de hoy, y sin embargo que tiene varias cosas que podemos aprender. Porque yo creo que de lo que está hablando en los Apocalipsis es de la importancia de la palabra del testimonio que demos mientras esperamos que Jesús decida venir a consumar su reino aquí a la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es que ser un testigo no es lo mismo que dar testimonio. ¿De qué estoy hablando? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque muchos de nosotros pensamos que dar testimonio es nuestro papel, es nuestro rol en la vida cristiana. Pero sin embargo, yo creo que de lo que puedo ver en este texto, no se trata tanto de lo que yo pueda hacer, se trata más de lo que yo soy. La diferencia entre ser un testigo y dar testimonio es que el testigo no es algo que hacemos, el testigo es algo que somos. Cuando somos algo, vamos a tener la capacidad de hacer lo que somos. Esto está un poco difícil de entender, quizás un poco filosófico. Déjenme ponerlo de esta manera. Dios quiere que su pueblo no solamente haga cosas. Dios quiere que su pueblo no solamente predique la palabra. Dios quiere que su pueblo no solamente salga a evangelizar. Dios quiere que su pueblo no solamente profetice. Dios quiere que su pueblo se convierta en testigos. Él no quiere solamente que usted y yo hagamos, Él quiere que usted y yo seamos. Lo que hacemos fluye de lo que somos. Si queremos hacer para llegar a ser algo, estamos haciéndolo equivocadamente. Deberíamos hacer cosas motivado en quienes ya somos. Porque el hacer tiene que ver con méritos, con logros, con lo que yo puedo lograr, con lo que yo puedo terminar, con lo que yo puedo construir. Eso contradice completamente la idea de que Jesús viene y por los méritos de Cristo tenemos la salvación. Es por sus méritos, por su perfección, por su bondad, por su vida completamente sin pecado, que podemos ser salvos. El ser es la identidad. Es la esencia de la persona que queremos dejar que las otras personas vean. El reflejo que queremos que la otra gente vea, que el resto del mundo vea quiénes somos, esa es nuestra identidad. Entonces, ¿qué es lo que dice? Algunas cosas, quiero ir por una lista de cosas que menciona el texto acerca de un testigo. Ser un testigo, dice, testifica constantemente. Dice que testificaron por 1260 días. ¿Qué quiere decir esto? 1260, les dije, ponga atención al número. Les voy a decir algo. 1260 días son 180 semanas. Son 3 años y medio. ¿Y cómo se aplica esto en todo? No sé. No tengo ni la menor idea. Lo que sí sé es que es un tiempo largo. Lo que sí sé es que es constante. Es que ellos tuvieron todo ese tiempo para ser testigos. Y mi pregunta para nosotros la pregunta que hoy sale para nosotros es, ¿cuánto tiempo llevas testificando? ¿Cuánto tiempo inviertes en testificar de Cristo? ¿Cuánto tiempo te toma testificarle a alguien? ¿Cuánto tiempo te toma hablar de lo que Cristo ha hecho en tu vida, de lo grande que es Él? ¿Cuál fue la última vez que lo hiciste? Ahora, recuerde esto. Usted no testifica para convertirse en un testigo. Usted testifica porque ya es testigo.
Y para esto se requiere intención. Y para esto se requiere compromiso. Y para esto se requiere ponerlo como una prioridad. Por eso estoy hablando de identidad. Porque si usted y yo sabemos que somos testigos de Cristo, esa es la prioridad para hacer constantemente. Ser un testigo, número 2, significa crecer como un árbol, dice, como los olivos. Esos testigos parecían los olivos del campo, allí mismo en esa zona del mundo. Jeremías 17, 7 y 8 dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia, nunca deja de dar fruto. La pregunta para nosotros es, ¿dónde estás plantado? ¿Qué tipo de árbol eres? ¿Qué tipo de árbol eres y dónde estás plantado? ¿Estás plantado en tu barrio? ¿Estás plantado en tu casa? ¿Estás plantado en tu pasado? ¿Están plantado en tu presente, en tus costumbres, en tu cultura, en tu amargura? Porque quiere decir que donde estemos plantados, eso también nos va a dar identidad. Va a definir qué tipo de testigos somos. Si estamos plantados en nuestro pasado, el testimonio que vamos a dar es solamente lo que nos quedó en el pasado, en donde nos quedamos pegados. Hay gente plantada en sucesos, hay gente plantada en estados de ánimo, hay gente plantada en negocios, hay gente plantada en dinero, en relaciones, sin moverse y se quedan pegadas en algún momento. Usted conoce gente, usted mismo sabe que usted se ha quedado pegado, se ha quedado plantado en algún punto de su vida por alguna situación. Lo que nos está diciendo Apocalipsis es que un testigo está plantado en Cristo. A otros los dejaron plantados antes. Este lugar en donde estamos plantados, en donde echamos raíces, es el lugar que nos da identidad. Yo como costarricense, a veces digo, el tico, el costarricense salió de Costa Rica, pero Costa Rica no se sale del costarricense y muchas veces somos así. Nosotros dejamos que el lugar que nos marcó en la vida, el lugar de abuso que nos marcó en la vida, el lugar de éxito que nos marcó en la vida, ese es el lugar donde estamos plantados y eso es lo que nos da identidad constantemente. Y sin embargo, Apocalipsis nos está diciendo que donde usted esté plantado sea Cristo. Como dice el Salmo 62:6, solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio, no caeré. Estoy plantado en el Salmo 92:12. Como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen. Plantados en la casa del Señor florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto. Siempre estarán saludables y frondosos. ¿En dónde estás plantado? ¿Qué es lo que caracteriza tu historia? ¿A dónde dices que perteneces? ¿Qué es lo que te da identidad? Y no solo dice que van a aparecer árboles, dice que van a aparecer candelabros también. O sea, para ser un testigo hay que brillar como luz. Hay que brillar como la luz. Ustedes son la luz del mundo, le dice Jesús a la gente. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. ¿Qué tipo de luz estás dando? Porque eso es parte de tu testimonio, la luz que das. Eso es parte de tu identidad, la luz que das. ¿A qué alumbra tu vida? ¿A ti mismo o está alumbrando a algo más grande que ti, que tú mismo? Perdón. A Cristo. Algunos de nosotros queremos brillar con luz propia y entonces nos hacemos de un nombre. Y entonces nuestra foto brilla en Instagram o en Facebook. Entonces nuestros títulos en la pared son los que nos dan la luz. La luz verdadera es la que refleja la luz del sol, el único astro que tiene luz propia.
Eso es lo que hacemos los cristianos. Eso es lo que hace el testimonio de los cristianos. Encontramos nuestra identidad en la luz que proviene del sol y que nosotros podemos reflejar. Isaías 49:6 dice, no es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. No importa cualquier cosa que hagas, le está diciendo Dios a Israel, yo te pongo ahora como luz para las naciones. Tú ahora has llegado a ser, esa es tu identidad, es lo que le está diciendo Dios a Israel, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. La luz es lo que va a hacer que usted y yo podamos dar testimonio de quién es Cristo. Levántate y resplandece, dice Isaías 60, que tu luz ha llegado, la gloria del Señor brilla sobre ti. Este es un versículo para usted. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, pero la aurora del Señor, el brillo del Señor va a caer sobre ti se manifestará su gloria. Las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. ¿Qué está esperando? Si su vida está llena de tinieblas, si su vida es oscuridad, empiece a vivir en la luz de Cristo. Ahora, para ser un testigo también, dice el texto que hay que actuar como profetas. Y nos menciona a dos. Nos menciona a dos, hablar como profetas. ¿Cuáles dos? Usted lo leyó. Dice que como aquel que paró la luz del sol. ¿Quién hizo esto? Lo hizo Elías. El profeta Elías, dice Santiago 5, 17 y 18, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor, con fe, oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra. Al contrario, más bien, durante 3 años y medio no llovió y volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Increíble. Pero también compara a los testigos con Moisés, porque dice, un testigo también que logró hacer que el agua se convirtiera en sangre y que trajo plagas sobre toda la tierra. Y es exactamente lo que hizo Moisés. El Señor dice, ahora vas a saber que yo soy el Señor. Le dice a Moisés, con esta vara que llevo en la mano, eso es lo que Moisés le decía al faraón, voy a golpear las aguas del Nilo y el río se convertirá en sangre. Y fue exactamente lo que ocurrió. 2 hombres que actuaron por fe, 2 hombres que no lo sabían todo, no sabían el misterio, de hecho no tenían ni la menor idea de que Jesús iba a venir. Sin embargo, Dios los usa como testigos para traer su reino a la tierra. No se trata de lo que usted sabe hacer o lo que no sabe hacer, no se trata de las grandes señales que usted pueda dar o no. Usted cree que no puede dar grandes señales, pero su benevolencia en la calle, su capacidad de sentir compasión por alguien, su generosidad, una palmada en la espalda de otra persona. Esas cosas pueden proclamar a Cristo. Esas personas pueden hacerlo a usted testigo. Es el gran poder que tenemos los cristianos. El poder de la compasión, de la gracia, del perdón. El poder de la amistad, de caminar juntos con otras personas. Yo me pregunto si algunos de nosotros actuamos más como profanos que como profetas, en ese sentido. Los profetas proclaman a pesar de las circunstancias. ¿Qué estás haciendo con tus circunstancias? ¿Qué estás haciendo con tus superpoderes? Ser un testigo también significa sufrir como Cristo. Estos profetas sufrieron. Los profetas del Antiguo Testamento entendieron, o más bien se identificaron con Cristo de antemano en sus sufrimientos, porque muchos de ellos fueron muertos, fueron apaleados, castigados, torturados, sufridos, asesinados. Un testigo está dispuesto a decir la verdad, aunque le cueste la vida, sin importar el costo. Esa es la diferencia entre ser testigo y solamente dar testimonio. Dar testimonio es fácil. Convertirse en testigo no lo es.
Primera de Pedro 4:13 dice, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Eso es parte de la tarea de traer el reino de los cielos a la tierra. El saber que vamos a tener que enfrentar sufrimientos. Pero al final, el ser testigos también quiere decir volver a vivir como Cristo, resucitar con Cristo. Y esa es la parte de la que Apocalipsis nos da mucha esperanza. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, dice Jesús en Juan capítulo 5, así también el Hijo da vida a quien Él le place. Muchos tenemos miedo de morir y esa es una preocupación constante en nuestra vida. Yo diría, si usted es testigo de Cristo, si usted sabe quién es verdaderamente, usted tiene vida. Jesús promete darnos esa vida. El texto de este capítulo 11 termina de esta manera. En ese mismo instante se produjo un violento terremoto, se derrumbó la 10ª parte de la ciudad, perecieron 7,000 personas, pero los sobrevivientes llenos de temor dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, pero se acerca el tercero. Tocó el 7º ángel su trompeta y en el cielo resonaron fuertes voces que decían, el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo, Señor Dios Todopoderoso que eres y que eras, te damos las gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu ira. El momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, a los que creyeron en ti y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de exterminar a los que destruyen la tierra. Entonces se abrió el cielo. Se abrió el templo de Dios en el cielo y allí se vio el arca de su pacto y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Y esa última visión de truenos, terremoto, estruendo nos recuerda de cuán temible es Dios, de cuán poderoso es Él, pero con cuánto respeto tenemos que acercarnos a Él. El templo abierto, dice ese versículo 19. Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios. El templo abierto, ese es el templo que tiene que abrirse para poder recibir a Cristo en nuestro corazón. Es un corazón abierto, un corazón dispuesto, es lo que Él está pidiendo. Dice que estaba allí el arca de Dios, la misma presencia de Dios, y es el Espíritu Santo en nosotros, viviendo en nosotros, la presencia de Dios misma en nuestros corazones. Y después dice, esto no se va a ver bien. Relámpagos, estruendos, truenos, amargura. Su palabra es dulce para quienes lo siguen. Es amarga por el juicio que va a traer. Las dos cosas están en el mismo lugar. Es la palabra de Dios que nos anima. Es la palabra de Dios que nos impulsa a ser sus testigos, en lugar de solamente hacer lo que nosotros pensamos que es correcto. Eso es lo que diferencia la vida de un cristiano de la vida de otra persona. Un cristiano es y hace por lo que es. Un cristiano no hace solamente para llegar a ser cristiano. Sea y después haga. Esto es lo que hacen los testigos. Nos vemos la próxima.